Chacra Televisión está transmitiendo minuto a minuto lo que acontece con quienes son los verdaderos protagonistas del campo. Y hoy es un gusto para mí estar presentando a quienes nos acompañan. Comenzamos por el señor presidente de Cumagro, el señor Alejandro Bartolomé. Gracias por estar. Gracias a ustedes, Karina. Y muchas gracias también a Diego Chillado Biaus, que él es el gerente de la compañía. Muchísimas gracias por estar. Gracias por invitarnos también. Vamos a partir de cero. Dale. Con una temática que, por cierto, es apasionante, porque quizá tiene que ver con lo que vendrá. Por lo pronto, es lo que está. Sí. Cumagro es soja no modificada genéticamente. Exactamente. ¿Cómo surge la necesidad? ¿Cuál es el convenio con los productores? ¿Cuál es la situación hoy, Bartolomé? Nosotros vimos que el mercado del mundo hay una demanda insatisfecha de soja no modificada genéticamente por diversas razones. Una parte es en Europa, en el norte de Europa fundamentalmente, y en Oriente más que todo la soja que se dirige a la boca del consumidor más directamente, es decir, lo que se hace de leche de soja, tofu, esas comidas orientales. Entonces Argentina no podía abastecer esa demanda. Entonces desde el grupo Don Mario, a la cual pertenecemos, Cumagro, el 50% es de Asociados Don Mario, el otro 50% de Eurocopater Hermanos. Desde la plataforma de genética nuestra dijimos, tenemos que tener variedades que sean competitivas para poder lograr hacer convenios con los productores, que ellos tengan un premio por hacer los convenios con nosotros y nosotros crear la escala suficiente como para llegar a hacer volúmenes mucho más grandes. Porque hasta hoy la demanda estaba muy acotada en lo que es container, pero hoy en día, Diego después les puede contar, hemos logrado también vender un barco entero, ¿no? Contame acerca de esta primera venta. La verdad que fue un hito, así lo consideramos nosotros, sumamente interesante. Cumagro ya había en los años anteriores empezado a hacer exportaciones vía container, pero lo más interesante de este año es que logramos realizar un buque completo por más de 26.000 toneladas con destino a Europa del Este, con lo cual requirió una trazabilidad desde el origen, una trazabilidad en la planta, en el envío. Ahí claramente tuvimos apoyo de Eurocopater Hermanos, todo lo que fue la logística, y terminamos embarcando por el puerto de Lima, con lo cual fue algo sumamente interesante. Contame cómo es el proceso de certificación o de validación que debe sufrir un producto para que efectivamente sea considerado tal. Básicamente la raíz está en la semilla que nosotros proveemos, ¿no? Cumagro tiene un convenio de producción con productores en donde se les da la semilla, donde ellos nos producen esta soja para nosotros. De esa forma nosotros garantizamos que todo lo que compramos es nuestra propia genética. Hablamos de un incentivo para hacer las cosas correctas, para que no haya contaminación, claro, para que el cultivo antecesor sea maíz, que se cuide la forma de cosechar, los camiones. Cuando eso se recibe en plantas y no está contaminado, que le llamamos nosotros contaminado con soja RR, se paga una bonificación en tonelada, en dólares por tonelada. Nosotros procesamos internamente y después vendemos. O sea que básicamente las certificaciones se hace un test en el puerto, en la llegada, como si fuera un NEVA test. Claro. Se hace un líquido con la misma soja, si da positivo está contaminada y si no da negativo está bien. Y la garantía nuestra es que fuimos nosotros quien proveímos esa semilla. La pregunta es, como empresa, ¿cómo fue que ustedes comenzaron a notar esa necesidad de lo que usted habla, de este nicho que hace 20 años parecía inviable? Sí, todo era soja modificada genéticamente. Sí, es verdad. Lo que pasa es que nosotros, la verdad que queremos que cada vez el mundo demanda más sojas que tenga alguna particularidad en cuanto a la certificación, que se pagan los impuestos, que se respete el ambiente, que se respeten las leyes laborales, muchas certificaciones y cada vez es más así. El tema de la condición no GMO es hoy algo que demanda, en el mundo es alrededor del 10-15% de la producción de soja en el mundo, y debido a que Don Mario, como productora de genética, es todo no modificado genéticamente, no podíamos abastecer esa parte del mundo. Cumagro en realidad, desde el punto de vista del grupo Don Mario, es la vía de acceso a esos mercados, pasando por arriba al productor, de alguna forma diciéndolo, y yendo directamente al consumo. Por eso lo que nosotros apuntamos es a empresas de alimentación humana, alimentación de animales, que consuman soja no modificada genéticamente, ¿no? ¿Cuál es ampliando lo que decía Bartolomé,
¿Cuál es la finalidad para la cual habitualmente o a partir de ahora se importa la soja no modificada genéticamente? Nosotros detectamos claramente dos tendencias más fuertes, que vendría a ser Asia, que le da un destino final mucho más dedicado al consumo humano, lo que se puede denominar food, y más Europa o Europa del Este, más feed, que vendría a ser para procesos, termina siendo alimentación para determinados animales. Por ejemplo, nosotros sabemos que este barco que va a Rusia va a terminar siendo probablemente harina de soja para alimento de salmones en el mar X, ¿no? A eso apunta. Voy a don Mario, Dale. independientemente de Cumagro. ¿Cuál es la evaluación que usted hace hoy del mercado como una empresa pionera y además argentina, con todo lo que eso significa a la hora de la comercialización de semillas? Bueno, hablo del mercado, de los sí, precios sí. de los productores. No, está muy bien la pregunta, porque en realidad nosotros hicimos un viaje exploratorio con Daniel Grobopater y yo el año pasado y visitamos Taiwán, Japón y Corea. Y la verdad, cuando vos empezás a hablar con ellos, lo primero que presentan como alternativas de oferta es Canadá, Estados Unidos y Brasil. La Argentina no la tienen ni en el radar de posibilidades. Entonces, la verdad que fue un trabajo hormiga tratando de posicionarnos. Y bueno, el gran cambio es lograr volúmenes, que es lo que le lo Diego con Daniel, el tema de lograr exportar barcos enteros y no container. El container tiene la ventaja a veces de algo de precio, pero es mucho menos escalable, mucho más chico, ¿no? ¿Y cuáles son los mercados que exploran a futuro? Nosotros, bueno, todos los mercados asiáticos seguimos, podemos agregar, después comentarlo, digo, si también exportamos a China por primera vez soja no modificada genéticamente. Esos son los mercados de precio interesantes, Oriente, no tanto China, pero sí Oriente, que pueden ser interesantes. También estamos atrás, en el mediano plazo, no en lo inmediato, de alguna inversión futura que pueda hacer cuando logramos escala de toneladas, como para hacer algún tipo de harina no GMO también, ¿no? Asia, me decía que China. China. Totalmente. Porque los chinos son, contrariamente a lo que podemos pensar, muy exigentes en Sí. cuestiones sanitarias, en cuestiones genéticas, por diversas razones. Por eso nosotros contamos, la exportación a China es otro hito. Lo que pasa que por ahí impacta menos porque fue en containers y es un volumen claramente mucho más inferior. Pero lograr a China es un trabajo de por lo menos 2 o 3 años que vimos insistiendo, con muestras que van, con muestras que vienen, con sellos que piden. Y se pudo lograr. Pensemos que China hoy es uno de los principales productores de soja no GMO. Es claramente un productor, importador, consumidor. Y lo que nosotros avisoramos con esto es un gran potencial de negocios que va a llevar su tiempo. Uno, hablando con otros empresarios que hacen negocios en China, nos dicen que demora entre 4 y 5 años generar un vínculo comercial y lo estamos viviendo en carne propia. China hace toda la soja que se siembra en China es toda no modificada genéticamente. Lo que pasa es que, como ha crecido tanto el volumen de consumo, no le alcanza su propia producción y hace muy pocos años empezó recién ahora a importar soja. Entonces queremos ser considerados como una alternativa. Además, el hecho de ser en otro hemisferio. Muchas veces la competencia con hemisferios nortes, nosotros atendemos otro periodo del año, entonces compensa una inexistencia de cierto. soja, ¿no? Por eso apuntamos en el 2018 convertirnos en los proveedores de soja en grano de no GMO, no solamente de Argentina, sino de Brasil, de Uruguay, de Paraguay. Estamos generando convenios con productores locales para poder ofrecer con distintos orígenes. Le voy a preguntar una infidencia total, Vale, él es joven. miro para ¿Qué edad otro lado. tenés vos? 38. Nació con la soja modificada genéticamente, casi. Casi que sí. Casi. Sí, es verdad. Ahora Ese sí. bien, A sin mí ni me hacer... preguntó, ¿viste la edad? No, pero ¿Viste? usted y yo estamos, No, en los, vos no, yo. estamos en los veintitantos, Sí, es diferente, seguramente. somos más jóvenes Es que verdad. él. Sí. La pregunta es, sin hacer futurología, ¿crees que es una tendencia? ¿Tiene que ver con algunos mercados? Porque, por ejemplo, no me mencionaste el mercado europeo, que el común denominador de la Totalmente. gente pensaría es uno que tiene más poder adquisitivo, que eligen el tenebras. Mira, yo escuché una teoría que hace sentido. Claramente la soja no GMO no va a reemplazar la demanda de soja genéticamente modificada, eso lo tenemos claro. Pero creo que el cambio en la pirámide poblacional está generando que hay gente que todavía tiene poder adquisitivo, que tiene y no tienen que gastar, y claramente invierte en salud, en estética, en cosmética. Nosotros creemos que esos van a ser los drivers finales que van a empezar a demandar este tipo de productos.
Perdón, agrego algo. En cuanto a la productividad, porque lo primero que yo empecé cuando empezamos con Cumagro era la alternativa de asegurarnos de tener variedades competitivas con las propias de Don Mario, en cuanto a rendimiento. Eso fue lo que trabajamos y son las variedades que sacamos, y eso es lo importante de mantener, porque el productor no va a aceptar que empezar un negocio con un 10-15% de merma. Entonces rinden igual y en ciertos casos más que las variedades propias de Don Mario. Si el mundo es así, nosotros creemos, y depende, el germoplasma es el ADN de la soja, es el individuo como es el nuestro, pero tiene un gen, la RR, por ejemplo, que hace que resista a un herbicida. Todo lo demás depende del germoplasma, que Don Mario es lo que lo trabaja, y la verdad que somos competitivos como para proveerle a Cumagro variedades que son recontra competitivas, ¿no? Por eso, perdón, termino, digo que nosotros hablamos de que este premio es un incentivo para hacer las cosas bien, no es un compensatorio de rinde, porque las variedades hablan por sí solas sabiendo que es genética Don Mario. Bueno, de hecho hemos crecido en convenios, podés contarle a Karina cómo creció. No, por eso este año apuntamos a hacer por lo menos 30.000 hectáreas bajo convenio, que sería triplicar el volumen que hicimos este año. ¿Qué respuesta tuvieron de los productores? Fantástica. Todos quieren. Mirá, justamente, si nosotros crecemos 3 veces más este año en hectáreas, claramente es porque la mayoría duplica de los que están y gente que está escuchando de que es interesante el incentivo productivo y económico, claramente. En realidad estamos creciendo mucho en Brasil. Hoy el 36% de la genética de toda Latinoamérica, de los países importantes en soja, depende de Don Mario, que es un número muy importante. Y tenemos un proyecto en Estados Unidos que va a ser la primera vez que una compañía argentina venda genética, variedades Estamos ubicados en Arkansas, ya hace 4 o 5 años estamos ahí, y el año que viene por primera vez va a vender Don Mario genética argentina trasladada allá. Así que de eso estamos muy orgullosos y muy contentos. Yo les agradezco a ambos enormemente el que hayan venido gracias. A visitarnos a los estudios. No, gracias de verdad por estar en los estudios de Chacra TV en vivo. Nos gustaría seguir conversando en alguna otra oportunidad, sobre todo un tema que a nuestro público le apasione, que es el de la investigación en semillas, que sé que ustedes tienen mucha data. Por el programa. Al contrario, muchas gracias. Naturaleza Viva se enmarca en un concepto o una idea, proyecto que se cimienta en los valores morales del hombre. Cuando inicia el proyecto, mi viejo se plantó muy fuertemente en valores morales como no degradar el suelo, no contaminar la tierra, no contaminar el aire, el agua, no contaminar los alimentos que van a ser sustento de vida para seres humanos u otros animales, no enfermarnos a nosotros mismos en ese proceso productivo. Eso se puede decir que fueron los valores morales, sustento del proyecto productivo. El proyecto productivo Naturaleza Viva se cimienta en la idea de la agroecología, ¿no? Producir respetando el ingreso económico familiar, respetando el ambiente, respetando la sociedad. Este cultivo de soja fue sembrado aproximadamente el 20 de diciembre, con 2 trabajos mecánicos, una pasada de múltiple y una pasada de doble acción, con muy buena fertilidad, fertilizantes orgánicos utilizamos. Y cuando llevamos a lo práctico, yo aquí les voy a mostrar lo que es la tecnología de la vida. Esta es un amaranto, la planta es un amaranto, es yuyo colorado, vulgarmente se lo conoce como yuyo colorado. Y aquí hay este es 7 de oro, le dicen, es un coleóptero, que es una potencial plaga de los cultivos. En esta instancia, esta plaga relativa se transforma en un controlador. Este viene controlando de estados vegetativos tempranos ya, viene controlando al yuyo colorado, es decir, lo viene defoliando. Nos pasó la gramilla o el gramón, también se conoce como una maleza muy agresiva, que la isoca que come, que ataca a la soja, en vez de empezar a atacar a la soja, ataca a la gramilla. Llegó a comerse por completo la gramilla, que es una maleza muy fuerte en el cultivo de la soja, ataca en vez de a la planta, ataca a la maleza.
Eso es porque con ese concepto de ir penetrando en la ciencia y las leyes que se rige la biofísica en la naturaleza para sustentarla y hacerla evolutiva, nosotros fuimos entendiendo que la fertilidad de la tierra hace la fortaleza de la planta. Bueno, entonces nosotros conocemos la fisiología de nuestros cultivos, entonces inducimos una fertilidad que beneficie a nuestros cultivos en desmedro de las plantas malezas. Entonces la enfermedad es un componente, es un eslabón de la creación que está llamado a corregir toda desviación dentro de la vida. Es decir, una planta enferma, la enfermedad en todos los niveles, inclusive a nivel social, está llamado a corregir todo tipo de patologías. Entonces la enfermedad, en este caso, la plaga, este coleóptero, como el desequilibrio está dado en este instante, en este punto en el tiempo, para la maleza, entonces la plaga esta está consumiendo a la maleza. Fíjense que esto se transforma en términos de marketing en ventajas competitivas. Cuando nosotros hablamos de valores morales, valores espirituales, preceptos filosóficos, la gente no nos entiende. Pero cuando eso se traduce con conocimiento a una tecnología capaz de producir alimentos, sin contaminar nuestra agua, nuestro suelo, sin contaminar nuestros alimentos, y encima ponernos en favor de las fuerzas de la naturaleza, este es el resultado. Resultado final, ventajas competitivas. A nosotros no deseamos llegar a esta instancia de hablar de marketing, de mercadeo y de ventajas competitivas, pero parece ser el único lenguaje que se entiende, ¿no? en estos tiempos.